La semana pasada comencé un tema que se llama ¿Cómo está tu llama? Y les comentaba precisamente acerca de cómo fue la primera vez que vino el Espíritu Santo, no solamente como iba y venía, sino para quedarse. Y en el lugar donde ellos estaban, los hermanos reunidos, cerca de 120, dice que como un viento recio se apareció y vino sobre ellos, y se aparecieron como lenguas de fuego sobre cada una de sus cabezas, y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces, ahora esa misma llama está en cada uno de nosotros. Llama permanece sobre nuestras cabezas, pero no es simplemente como una llama, sino es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia nos habla precisamente, le decía la semana pasada, como Pablo le decía a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, aviva ese fuego que está en ti. Como decía Pablo, los hermanos de Tesalónica: no apaguen al Espíritu. Y nosotros debemos buscar mantener viva esa llama. ¿Por qué? Porque también el libro de Apocalipsis nos dice cómo puede ser la condición de una persona que, teniendo a Cristo Jesús, puede estar también en este momento. Puede estar frío, puede estar tibio o puede estar caliente. Y la Biblia también en Apocalipsis nos dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces, ¿cómo está nuestra llama en este tiempo? Cuando muchos estamos siendo afectados por diversas situaciones, bien sea económicas o en nuestra salud, pero también en nuestro espíritu. Ha llegado el tiempo, y el tiempo es ahora donde Dios anhela de hombres, de mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos, que de verdad no solamente hayan tomado la decisión por Cristo, sino que entiendan cuál es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. No es simplemente usted fue llamado por el Señor o tiene la salvación porque, bueno, yo me convertí en cristiano, es para ser salvo del fuego eterno, para no caer en condenación eterna. Eso es algo pues que toda persona debería anhelar y querer. ¿Por qué? Porque todos nacemos condenados. Todo ser humano nace de una vez condenado y nace de una vez como que va directamente al fuego eterno. Mas entonces Jesucristo, por amor a nosotros, se dio a sí mismo para que nosotros entonces tuviéramos en Él la salvación y tuviéramos la oportunidad de la vida eterna y salir de la condenación y de la muerte eterna. Mas con todo y esto, nosotros también necesitamos cada día cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado: manifestar el reino de Dios a las demás personas. Cuando el Señor Jesucristo vino, les decía a las personas: el reino de Dios se les ha acercado a ustedes. La gente no comprendía, pero el reino de Dios estaba en Él. Él es el reino de Dios. Y es ahora, en este tiempo, el deber de la iglesia demostrar el reino de Dios a toda persona en todo lugar. Ese es nuestro propósito. Ese es su propósito, mi hermano, mi hermana. No simplemente el hecho de decir yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, etcétera, sino de que usted tiene la responsabilidad altísima de manifestar el reino de Dios. Y Dios para esto nos llama a ser cristianos fervientes, comprometidos, apasionados por el Señor. Y para alcanzar el nivel de un cristiano caliente, repito, esto requiere entonces disciplina, requiere entrega, requiere un amor genuino por Dios, por todo lo que es Dios y por todo lo que es de Dios. Y hermanos, el Señor nos llama a evaluarnos, a arrepentirnos, y lo vuelvo a decir, nos llama a evaluarnos, a arrepentirnos, a buscar mantener avivada la llama de fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como en las parábolas de las vírgenes prudentes, debemos nosotros tener siempre nuestras lámparas llenas de aceite. Y es un símbolo eso de una vida conectada con el Espíritu Santo de Dios y activos en la obra del Señor. Porque usted puede tener el Espíritu Santo de Dios en su vida. Si tiene a Cristo, usted se ha convertido en templo, en morada del Espíritu Santo, mas no está conectado con el Espíritu Santo. Porque eso ya depende también de cada uno de nosotros.
Ahora, entienda esto, necesitamos mantener avivada la llama de fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Pero para mantenerlo así, tenemos que batallar. Dígale que está al lado suyo, hermano, tienes que batallar. Tienes que batallar. Sí, es sencillo. Muchos de los que estamos acá, estamos en esa batalla. Todos estamos en esa batalla. Aunque hay muchos que quizás no estén batallando. Y les digo, estamos en una batalla continua. ¿Contra qué? Contra nuestra carne. Contra una sociedad que cada vez más va hacia lo inmoral, hacia lo perdido, hacia lo malo, y contra nuestro enemigo Satanás, contra sus demonios, quienes siempre están alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a cualquiera que se descuide para devorarlo, para destruirlo. Estamos en una batalla constante, diaria, y tenemos que nosotros darnos cuenta de esa realidad. Pero ¿qué tenemos nosotros para poder vencer? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene usted para poder vencer? Y hoy quiero hablarle en el nombre del Señor lo que el Señor o lo que en Él tenemos para poder batallar, para poder pelear la buena batalla y para poder vencer en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos de Dios? Lo primero que tenemos es a Cristo Jesús. Lo primero que tenemos es ¿a quién? Busque por favor en Romanos capítulo 7. En la Biblia, en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y a mí, desde hace bastante tiempo, este texto, el capítulo 7, siempre me ha intrigado. Siempre he tenido esa batalla en ese texto, pero voy a tomar del versículo 21. Y el apóstol Pablo le decía a los hermanos y a nosotros nos dice: hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Mire esto, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dice el versículo 25? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Diga conmigo, más gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Había una costumbre, mira esto, en la historia universal veía una costumbre de los antiguos tiranos, que cuando deseaban someter a sus enemigos, uno de los castigos más terribles que ellos hacían era que agarraban a una persona, lo encarcelaban y le colocaban un cadáver atado a la espalda, un cadáver de otra persona, espalda con espalda. Y allí estaba ese hombre vivo, preso, con un cuerpo muerto atado a él, que se le iba descomponiendo en la espalda, que se iba pudriendo, que se iba corrompiendo. Y este hombre tenía que arrastrar ese cuerpo que se iba descomponiendo a donde esa persona fuera, o donde estuviera, si estuviera en la cárcel. Ahora, esto es una comparación a lo que el apóstol Pablo dice en este texto. Es una comparación en relación a que en nosotros está la nueva vida. Tenemos nuestra alma viviente, inmortal, y en Cristo Jesús también tenemos el Espíritu Santo que ha sido colocado en nosotros, pero sentimos que debemos arrastrar este cuerpo muerto, este cadáver que es lleno de pecado. Y que aunque el hombre interior quiere buscar y hacer la ley de Dios, esta ley que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, entonces nos quiere arrastrar al pecado y a la muerte. Y es la comparación que se hace entonces de la batalla que nosotros tenemos cada día. Sin embargo, hermanos, cuando estudio más a profundidad esta palabra, entiendo que Pablo
mira fuera de sí mismo y comienza a mirar a Jesús. Y tan pronto como él ve a Jesús, él tiene algo por lo cual dar gracias a Dios. Es decir, Jesucristo nuestro Señor. Pablo, cuando escribe estas palabras tan determinantes y tan reveladoras, en el sentido de que para mí, cuando yo leo y me pongo en su persona, y yo digo, ¿cómo el apóstol Pablo, cómo este hombre puede decir y puede escribir? Yo me deleito en la ley de Dios. Obviamente el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Pero veo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Mire estas palabras: a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, soy un miserable. Siendo Pablo quien era, y con todo eso, entonces él dice, yo tengo esta batalla tan dura en mi vida. Y yo para mí digo, si Pablo la tenía, entonces ¿qué soy yo? Si Pablo decía, soy un miserable delante de Dios, miserable de mí, ¿quién me ayuda? Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Quién me toca entonces a mí? Pero entiendo esto ahora, hermanos. El apóstol Pablo ve a Jesús parado entre él y el Padre. Él ve a Jesús proveyendo el camino y lo ve no solamente como el Salvador, sino que lo ve como el Señor y como el amo de su vida. Él reconoce el estado de lucha en que se encontraba. Él decía, yo quiero hacer lo que en mi interior, y quiero deleitarme, quiero servir al Señor, y lo hacía, pero también decía, termino diciendo que sigo pecando, sigo fallando. Y vuelvo a decirlo y me comparo con él y digo, si Pablo decía que siga pecando y fallando, ¿qué quedará para mí? ¿Qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará? Entonces, ¿acaso nosotros estamos en una batalla perdida? No, para nada, porque tenemos a Cristo Jesús. Él reconoce el estado de lucha en que se encontraba, algo que nosotros tenemos que reconocer, pero tenemos que dar gracias a Dios por la victoria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no pretende que al ver a Jesús la lucha se desaparece, porque escuche esto, Jesús obra por nosotros, pero no obra en lugar de nosotros. Y como les decía, hay cosas que el Señor ya ha hecho, pero hay otras que nos toca también realizar a cada uno de nosotros. Tenemos una batalla y tenemos en esa batalla que cada día nosotros pelearla. Tenemos una batalla diaria contra el pecado, pero la gloriosa verdad permanece. Hay victoria en Cristo Jesús. Jesús no vino y murió, hermanos, solamente para darnos más reglas o mejores reglas. Él vino para vivir su victoria a través de aquellos que han creído en Él y le buscan en espíritu y en verdad. Hermanos, el mensaje del Evangelio es que hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre el odio, hay victoria sobre la muerte, hay victoria sobre toda maldad, mientras nosotros rindamos nuestras vidas a Jesús y le dejemos que Él viva la victoria a través de nosotros. Amén. Entonces, el apóstol Pablo muestra que aunque la ley es gloriosa y la ley es buena, la ley no puede salvarnos y necesitamos a ese único Salvador. Pablo nunca encontró paz ni alabanza a Dios hasta que miró fuera de sí mismo y miró a su Salvador, a Cristo Jesús, y se rindió por completo a Él. Hoy el Señor nos dice, ¿estamos rindiéndonos a Él completamente? Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, vengamos plenamente a Cristo Jesús. Él conoce nuestra debilidad, Él sabe la batalla que usted y yo tenemos, pero también Él ha dado el único camino. Gloria al Padre por Jesucristo. Gloria a Él porque tenemos a Cristo Jesús, el único que ha vencido y que en Él somos más que victoriosos. ¿Qué tenemos también para nosotros
vencer en nuestras batallas, tenemos a su Santo Espíritu. ¿Qué tiene usted, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Porque no simplemente hablar acá, vamos con la Biblia a aprender, a entender lo que el Señor nos enseña. Y Juan capítulo 16, versículo 7, dice en adelante: pero yo les digo la verdad, le es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, siga leyendo conmigo, redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo en primer lugar? Redarguye. Redarguye a toda persona de pecado. No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir como tal: es que yo no sé lo que es pecado, yo no sé la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hasta un niño a cierta edad ya conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y el Espíritu Santo redarguye a toda persona, aún a los que hemos creído también, y nos hace entender que lo que yo pueda estar haciendo obedece a Dios o desobedece a Dios, honra a Dios o deshonra a Dios. Y por supuesto, de pecado, de justicia y de juicio. Pero seguimos leyendo la palabra allí. Y dice: aún tengo muchas cosas que decirles, mas ahora no la pueden ver, dice el Señor Jesús. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, mire lo otro que Él hace. Él les guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces, entienda también esto. Es decir, que tenemos las herramientas necesarias para no solamente pelear la buena batalla, sino tener la victoria que Cristo ya tiene. Y en su Espíritu Santo, entonces nosotros podemos caminar y andar en toda verdad, porque Él nos enseña, nos muestra toda verdad. Amén, iglesia. Sigue diciendo la palabra 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Nos enseña todas las cosas de Dios. No hay nada que no haya de ser revelado a sus hijos. La Biblia es, y lo he dicho, es la palabra de Dios. Y en ella hay misterios profundos, pero esos misterios son revelados a los hijos de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos esa relación directa y cada día más creciente con el Espíritu Santo de Dios, para poder discernir lo que Él nos quiere enseñar. Hermanos, entienda usted, la palabra, lo que está allí, los misterios que están allí han sido revelados para los hijos de Dios, para los que le aman, para los que le buscan. Y qué hermoso es entender, no solamente entender, sino saber de que en el Espíritu Santo somos guiados para todo bien, y que la voluntad de Dios se puede manifestar plena en nuestras vidas si le buscamos como Él quiere que le busquemos. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para sus hijos? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabe qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestras debilidades y Él intercede por nosotros. No simplemente como aquel que viene y le va a pedir algo: ¿será que puedo hacer esto? Vamos a sacarle un permiso. Y dicen no, y se queda callado. No, sino que dice la palabra, con gemidos de lo profundo de Él mismo,
que nosotros ni siquiera conocemos, clama por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Eso hace el Espíritu de Dios. Sin embargo, también está lo que nosotros tenemos que hacer en Él. ¿Sabe esto? Hay algo que nosotros también tenemos que hacer en el Espíritu. Y la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice así: porque si viven ustedes conforme a la carne, ustedes morirán. Mas si por el Espíritu hacen ustedes morir las obras de la carne, vivirán. Entonces no es solamente el Espíritu, Señor Espíritu Santo, ayúdame Dios, o ayúdame Padre, y que tu Espíritu Santo me dirija en esto. Está bien, oras, pero también nos toca a cada uno de nosotros accionar, dirigidos por Él, enfocados en Él. Pero nos toca también nosotros apartarnos de aquello que deshonra y desagrada a Dios. Si por medio del Espíritu ustedes hacen, es decir, ustedes accionan las obras de la carne, entonces vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Tenemos entonces que accionar nosotros en el Espíritu, pero tenemos que tomar decisiones también de apartarnos de todo aquello que deshonra a Dios. Tenemos nosotros que también tomar la decisión de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Como dice nuestra hermana, el Espíritu de Dios no es un caballero. Él no nos obliga a nosotros. No somos nosotros un robot o algo. Nos ha dado Dios, dice, libre albedrío. Y tomamos nuestras decisiones y respeta nuestras decisiones. Pero también cuando nos dejamos guiar por Él, Él nos lleva a donde debemos ser llevados conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, escuche bien esto, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, vuelvo a repetir lo que había dicho anteriormente: lo que en Él nosotros recibimos y lo que nosotros también debemos anhelar y buscar de Él. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también dice Pablo: hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo hoy? ¿Qué más tenemos de Dios para presentar la buena batalla y tomar la victoria en Cristo Jesús? Tenemos la mente de Cristo. Dígale que estás al lado suyo: tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículo 16, cuando dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy quiero decirles es que nuestra mente, la mente del ser humano, es y tiene que ser instruida, porque nuestra mente es natural. Está la mente natural y está la mente sobrenatural. La mente del hombre es mente natural, pero la mente de Cristo nadie la instruye. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, porque todo lo conoce. La mente del ser humano, que es natural, debe dejarse instruir por la mente sobrenatural de Dios. Y es a través precisamente entonces del accionar del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo comienza a desarrollarse a través de la enseñanza, a través del discernimiento que el Espíritu Santo nos va a dar a cada uno de nosotros. La mente humana, es decir, nuestra lógica, nuestra opinión, nuestra credulidad o incredulidad, tiene que menguar, tiene que decaer,
para que los pensamientos sobrenaturales de Dios se posicionen en nuestra mente, aun cuando no los entendamos. Aun cuando no le encontremos una explicación lógica en nuestra mente humana. ¿Sí me estoy dando a entender acá? Hay cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas que usted pueda decir: oye, mira, pasó esto, pero no le entiendo, no entiendo por qué, no le encuentro lógica, no le encuentro razón. A veces no es de nosotros simplemente decir: no, voy a encontrarle lógica. No, no le encuentres lógica, porque Dios hace como Él quiere. Dios acciona como Él quiere, y en su voluntad muchas veces está fuera de toda lógica humana. ¿Qué es lo que sucede con el hombre? Que cuando el hombre comienza a querer explicar a Dios, comienza a querer racionalizar lo sobrenatural de Dios, ahí viene la incredulidad. Y la incredulidad es un veneno terrible para la fe de todo cristiano. La incredulidad es un veneno terrible para la fe de todo cristiano. Aumentemos nuestra fe. El Señor nos habla y nos llama que debemos aumentar nuestra fe. Y para aumentar nuestra fe necesitamos alimentar la esperanza. Pero para alimentar la esperanza necesitamos también ser crédulos. Crédulos en el accionar de Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue accionando como Él quiere, bajo su voluntad perfecta. Hay cosas que nosotros simplemente no explicamos y nuestra mente no puede explicarla. Ahora, entienda usted, tenemos entonces la mente de Cristo. Y cada creyente, por haber creído y tener el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro espíritu, entonces esa mente necesita desarrollarse. La pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos desarrollando la mente de Cristo en nuestras vidas? ¿La estamos afirmando? ¿Es con esa mente con la cual todos los días tú le pides al Señor: Señor, quiero, anhelo que esa mente sobrenatural tuya, la mente de Cristo, comience a dirigir mi vida, comience a organizar mi pensamiento, mi racionamiento, todo mi ser, con la ayuda del Espíritu Santo? ¿O queremos seguir siendo bebés espirituales? ¿O queremos seguir dejándonos dirigir por nuestra mente racional, nuestra mente que se llena de emociones, de negatividad o de acciones que más bien desagradan a Dios? Hermanos y hermanas, para madurar, para nosotros crecer en el Señor, necesitamos sabiduría de lo alto. Y para que esa sabiduría de lo alto pueda entonces desarrollarse en nosotros, necesitamos también desarrollar la mente de Cristo. Y hay muchos que siguen en una condición de incredulidad, de duda. Dudan del Espíritu Santo, dudan de la acción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido desarrollar la mente de Cristo. Y el Señor nos llama a crecer, a desarrollarnos, no solamente nuestros talentos o actitudes humanas, no solamente nuestra sabiduría humana, sino por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de desarrollar la mente de Cristo Jesús. Hay un evangelista que decía estas palabras, y permito leerme estas palabras textualmente. Él decía: ¿por qué sigues dudando de la palabra de Dios? ¿Por qué más bien no dudas de las mentiras del diablo? ¿Por qué no tienes dudas acerca de las dudas del diablo y decides creer y confiar en Jesús? Si así lo haces, vas a recibir en verdad la dirección, la asistencia del Espíritu Santo. La fe mueve las montañas que crean las dudas. Decía ese predicador que se llamaba Reinhard Bonnke. Y es algo que es real para nosotros. Muchas veces, como hijos de Dios, nosotros decidimos más bien ser incrédulos al accionar de Dios que dudar de las mentiras del enemigo. Mi hermano, mi hermana, usted y yo estamos en una batalla diaria, continua, y necesitamos avivar la llama de fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para ello tenemos entonces que activar y desarrollar la mente de Cristo. ¿Qué otra cosa tenemos en Dios? Hermanos, tenemos la fuerza y el poder de Dios. Para poder nosotros
presentar no solamente batalla, sino vencer en medio de todo. Tenemos la fuerza y el poder de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Busque por favor ahí en la Biblia. Efesios 6, 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿Y en qué? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Seguro? Miren, lea conmigo esta palabra. Léala bien. Vamos a repetirla. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Para luego qué? Primero tenemos que fortalecernos, vuelvo a leer el texto, en el Señor y en el poder de su fuerza, para después ¿qué? Vestir la armadura de Dios. Las dos cosas son esenciales. Pero voy a poner este ejemplo. Si usted toma a un hombre débil, el cual apenas se puede parar, y usted le pone una armadura fuerte, pesada, ¿ese hombre con esa armadura se convertirá en un soldado eficiente y fuerte? ¿Por qué no? ¿Porque está qué? Está débil. Será fácilmente derrotado. Sí, es sencillo, porque no tiene la fuerza para soportar la armadura. Así que el equiparse para el combate cristiano tiene que comenzar con esto: en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que a un soldado se le entregue un arma o diferentes tipos de armamento, o se le enseñe a disparar, tiene que pasar por un entrenamiento básico, ¿sí o no? Hay un gran propósito en un entrenamiento básico, y es construir la fuerza física del soldado. Para que un soldado pueda soportar en una batalla, tiene que ser formado no solamente a nivel físico, sino también emocional. Tiene que aprender a llevar grande carga sobre su cuerpo, y eso lleva tiempo. El ejército le puede decir al soldado: mira, te vamos a dar las mejores armas, te vamos a dar la mejor armadura, pero primero tienes que fortalecerte. Primero tienes que tener la fuerza suficiente para poder cargar con todo eso y puedas usar bien el equipo que nosotros te estamos dando. Entonces, esto nos muestra a nosotros lo que como cristianos tenemos que hacer primero. Y no es simplemente decir, como algunos hoy en día vienen y dicen: Señor, me pongo tu armadura, y ya yo me puse tu armadura. Oh Señor, en el nombre de Jesús, hoy me pongo tu armadura y me visto con el poder del Señor. Parecemos a He-Man. No es simplemente decir: yo tengo el poder. No es simplemente eso, hermano. Es formarnos día con día en el Señor. Es buscar nosotros crecer y fortalecernos en Cristo Jesús primero. Y nos toca a nosotros hacerlo. Amén. Ahora, ¿qué es el poder? El poder se define como el ejercicio de la fuerza. Y cuando una persona que se ha desarrollado utiliza su fuerza, por ejemplo, para doblar algo, utiliza su poder, es decir, la reserva de fuerza que tiene para realizar una operación. Segunda Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. La palabra poder es dunamis, es fuerza poderosa de Dios. Escuche esto: fuerza poderosa de Dios, y que no simplemente se ejerce con nuestras acciones físicas, sino que se hace a través del Espíritu. Dios tiene grandes reservas de poder. Dios tiene grandes reservas de fuerza en nuestra vida cristiana, pero nosotros no podemos
ejercerla, sino si simplemente estamos siendo pasivos en Dios. La Biblia me dice que nosotros no seamos solamente oidores, sino también ¿qué? ¿Hacedores de qué? De la palabra de Dios. No es simplemente que usted venga el domingo a alabar a Dios y que bueno, sí está, nos reunimos, adoramos a Dios, honramos al Señor y todo esto, usted escucha la palabra, usted es redarguido, es reprendido, es exhortado, es fortalecido según la necesidad de cada quien. Pero ¿qué después que usted salga? ¿Qué después de que usted ha recibido la palabra y ha sido entonces llamado? Oye, tengo que cambiar en esta área de mi vida, tengo que fortalecerme en esta área de mi vida porque estoy mal, o tengo que hacer esto, pero lo estoy haciendo. Estoy permitiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que entonces que accione, y estoy caminando en esa obediencia, buscando entonces para que Dios comience a fortalecer las áreas de mi vida que están débiles, o simplemente sigo igual, como si nada, y más bien estoy decayendo más y más espiritualmente. Y no es simplemente decir, hermano, yo hago todo, Dios no hace nada, o yo no hago nada, Dios hace todo, o yo hago aquí no, sino de que entender de que lo que dice allí en esa palabra es que Dios pone algo, pero también yo tengo que poner de mi parte. Y yo tengo que esforzarme en mi vida diaria, todos los días, para buscar de Dios y para que en Él esas áreas que necesitan ser cambiadas, transformadas, puedan entonces, por medio de la acción de su palabra, de su Espíritu Santo, obrar en mí y darme la fuerza suficiente para que en lo que yo era débil, ahora yo pueda ser fuerte. Para que ese carácter, ese temperamento que está en mí pueda ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Amén. Fortalézcanse primero en el Señor y en el poder de su fuerza, para luego entonces poder decir, no solamente tengo lo otro, tengo la armadura de Dios, sino que visto diariamente la armadura de Dios. Porque es lo otro que tenemos del Señor. Tenemos su armadura. Efesios 6:11. Y Dios nos da un equipo completo. Vístanse, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo debo vestir toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra toda hueste espiritual de maldad en las alturas. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén ustedes. ¿De quién es la armadura? ¿De quién es la armadura? De Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba de que en Isaías, que Dios usaba su propia armadura. Pero en el Nuevo Testamento ahora Dios comparte su armadura con nosotros. ¿Entiende esto? Dios ha compartido su armadura poderosa con nosotros. Y es por eso que en Él nosotros somos más que vencedores. ¿Y cuál es el poder que tenemos en Dios? A través de esa armadura, que estamos firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros vestimos diariamente la armadura de Dios, las maquinaciones de Satanás en contra de nosotros no llegan a nada, porque el poder de Dios desbaratan los planes del enemigo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él intimida y engaña. El enemigo intimida y engaña. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Nehemías? Estudien Nehemías.
Y lo primero que hace es la intimidación, la burla, la intimidación, pero también el engaño. El enemigo es el engañador y busca engañarte, busca intimidarte para que tú no sigas adelante. La fuerza, el fraude son parte de la ofensiva maestra en contra de los santos. Pero ¿sabe algo, hermano? Le voy a decir esto también. Aquí el apóstol Pablo no nos llama a nosotros a entrar en una guerra espiritual. Se lo vuelvo a decir. Aquí el apóstol Pablo no nos llama a nosotros a entrar en una guerra espiritual. Él simplemente nos anuncia algo que ya es. Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Lo quiera o no. Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Lo quiera o no. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra principados y muchos más. O sea, tú estás, lo quieras o no, en una batalla espiritual. Todos los días. Y si ignoras ese hecho, no estás ganando la batalla, estás perdiendo. ¿Me está escuchando mi hermano, mi hermana, o está pendiente de un teléfono? Usted está en una batalla espiritual todos los días. Y si usted ignora ese hecho, está perdiendo. Y nuestra batalla es real. No es contra carne y sangre, dice. Aunque muchos cristianos piensan que lo es. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el apóstol Pablo utiliza todos estos términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Y usted puede definir, y usted puede preguntar: y pastor, ¿y qué son los principados? ¿Y qué son las potestades? ¿Qué son? Puede ser lo que sea, hermano. Puede ser lo que sea. Lo que hay que entender, que ellos tienen una sola meta: hacerte caer. La meta de ellos es la destrucción de los hijos de Dios. Que nosotros nos apartemos del propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. El problema está en nosotros, en que estamos o no cumpliendo, viviendo el propósito de Dios. Porque a Dios vamos a entregar cuentas. ¿O no cree eso? En algún momento vamos a estar frente al Señor. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene la salvación. Y en algún momento vamos a estar frente a Él, y el Señor va a decir: ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste? ¿Lo multiplicaste o lo escondiste? ¿Lo multiplicaste o lo enterraste? ¿O lo entregaste tú al mundo en vez de entregármelo a mí, servirme a mí, serviste al mundo? Estamos en una guerra, hermanos. Y podemos enfrentarnos contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, pero todos ellos forman parte de un conjunto de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son parte de un ejército espiritual que está organizado y que está establecido en rangos, y que Satanás los dirige. Pero ellos no tienen todo el poder. Ellos no son los vencedores. ¿O sí lo son? Esto a nosotros no tiene por qué intimidarnos. Esto nos advierte a nosotros y nos dice: estás en medio de una batalla, mantente firme, mantente preparado, mantente fortalecido, porque en Cristo tienes las victorias. Amén. ¿Sabe usted lo que la Biblia dice acerca de ellos en relación a lo que Jesús ya hizo? Anote los siguientes textos. No se los voy a pasar allí. Anótelo solamente.
porque se los voy a nombrar aquí rápidamente. Romanos 8:38 dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Por lo tanto, ellos tienen un límite para su poder. Así de sencillo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Ni principados, ni potestades, nada nos podrá apartar del amor de Dios. La Biblia en Efesios 1, versículo 20, versículo 21 nos dice que Jesús está en el trono del cielo y Él está muy por encima de los principados y de las potestades, porque Él es el Señor. La Biblia me dice en Colosenses 1:16 que Jesús fue quien creó a los principados y a las potestades. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, Jesucristo tiene autoridad sobre todos ellos. Y si en el Señor usted está firme en el Señor, también usted tiene la autoridad sobre todo principado y sobre todo potestad. Amén, iglesia. ¿Lo cree o no? Y les ha dado autoridad para echar fuera demonios. La Biblia en Efesios 3, versículos 10 y 11 dice que la iglesia puede dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Sabía usted eso, hermano? Que nosotros podemos dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. La Biblia en Colosenses 15, versículo 24 dice que los principados y las potestades tienen un final. Y que un día el propósito de ellos se va a cumplir. Que el Señor no los va a dejar trabajar más. Por lo tanto, Dios tiene un propósito dejándolos trabajar también. La Biblia me dice en Colosenses 2:15 que Jesús, y escuche esto, esta es la palabra más fuerte de todas, despojó a los principados y a las potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria está afirmada, arraigada en lo que Jesús ya hizo, no en lo que nosotros hacemos. Y no es que no haya nada que hacer por nuestra parte, pero lo que nosotros hacemos es apropiarnos de lo que ya Jesús hizo en esta tierra. Amén, hermanos. Entonces usted tiene la armadura de Dios. Usted y yo tenemos la armadura de Dios para poder vencer, para poder mantener viva nuestra llama. Pero la armadura de Dios tiene que vivirse todos los días. La armadura de Dios, así como el fruto del Espíritu, necesita ser manifestado en nuestras vidas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es, ¿lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos ejecutando? ¿Ama usted a sus enemigos? ¿Ama usted a la persona que le cae mal? El fruto del Espíritu es la segunda, gozo. ¿Está usted manifestando el gozo en medio de la situación que está viviendo? ¿Está manifestando el gozo en medio de la enfermedad que estamos padeciendo? ¿Está manifestando el gozo en medio de la necesidad? El fruto del Espíritu es paz. ¿Tenemos paz en estos momentos? Más el fruto del Espíritu es paciencia. Oh, Señor, quiero esto ya, Dios mío. Oh, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar esperando esto, Señor? Paciencia. No, pastor, yo no le pido paciencia al Señor. ¿Por qué? Porque la paciencia trae prueba. ¿Y cómo va a ser probada tu fe? ¿Cómo va a ser probada nuestra fe? El fruto del Espíritu es: ¿estamos siendo buenos con los demás? ¿Estamos siendo ayudadores con el necesitado? Porque vemos que muchos también tienen necesidades, y cuando ven a alguno que tiene necesidad y le decimos, no, voy a orar por ti, pero teniendo cómo ayudar, ¿lo hacemos o no? Mas el fruto del Espíritu es bondad. ¿Estamos siendo bondadosos? Mas el fruto del Espíritu es
Fe, ¿cómo está tu fe? Hermanos, no es simplemente decir, yo voy y el fruto del Espíritu es, no, lo estamos viviendo. Igualmente la armadura de Dios. ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios? Busque Efesios. ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios, hermano? ¿Ah? Ciñan su cintura con y usted hace, me ciño la cintura con la verdad. Pero vienen y le dicen, tocan a la puerta, ¿está tu mamá? Dile que no estoy. ¿Será que ciñó su cintura con la verdad? No, dile que no estoy. Calcen los pies con el celo por anunciar ¿qué? El evangelio de la paz. Tiene una persona al lado, pero usted lo menos que le dice es, ¿conoces a Cristo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Tu alma puede recibir el más grande regalo, que jamás puede recibir la salvación y la vida eterna. Ni siquiera queremos decir eso. ¿Estamos nosotros viviendo eso? Sobre todo tomen el escudo de la fe. Hermano, el Señor puede hacer esto en su vida, puede accionar. ¿Será? Bueno, vamos a ver. Hermanos, la armadura diariamente tiene que vivirse. No es simplemente decir, me he visto de la armadura de Dios y ya. Yo tengo que practicarla todos los días. Yo tengo que vivirla todos los días. Eso es para nosotros, significa vestir la armadura. Y así toda la armadura de Dios. Amén. ¿Sabe qué otra cosa tenemos en el Señor? Tenemos la libertad de acudir a Dios como nuestro Padre. Tenemos la libertad de acudir a Dios como nuestro Padre. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice, porque no han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, que significa Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Sabe que ser hijo de Dios significa vivir una relación íntima de gozo con el Padre? Vivir como hijo de Dios significa vivir en una relación íntima de gozo con el Padre. No como esclavos, sino como hijos. ¿Sabe lo que significa realmente? Porque, la versión Reina Valera lo dice con respeto. Pero la palabra Abba, la palabra hebrea Abba significa papi, papito. Como el niño pequeño, la niña pequeña cuando llega a su papito y lo abraza y le dice papito, así alegre, de esa manera. No es solamente decir padre, sino papito. Eso es lo que significa esa palabra. Abba. ¿Habla usted con Dios de esa manera? ¿O todavía estamos como que, Señor, todavía yo con temor? Sí podemos tener temor a Dios, temor de amor, pero la cercanía profunda de ese hijo pequeño que cuando se acerca a su papá, el papá lo toma en sus brazos, lo abraza y le dice, te amo. Esa es la relación, hermano. Como hijos de Dios podemos venir a Él de esa manera. Como hijos de Dios podemos venir a Él entendiendo de que no siendo hijos anteriormente, el Señor a través de Jesús nos adoptó como hijos y ahora tenemos todos los derechos que el Señor Jesucristo tiene también. Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo, en Él somos coherederos de la gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Usted antes no era hijo, no era hija,
Mas ahora usted tiene herencia como hijo de Dios, como un hijo de Dios en el reino de los cielos. Y es por eso que dice la palabra que cuando vengamos con Cristo y reinaremos sobre la tierra. Porque el Señor viene ¿a qué? A reinar. ¿Y la iglesia? ¿A qué viene, hermana? ¿Eso no le llena de regocijo? ¿Eso no le llena de esperanza, hermano? Entonces dele gloria a Dios por eso. Amén. ¿Quiénes somos, iglesia? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos, iglesia? ¿Quiénes somos, iglesia? Somos adoptados por el Señor. ¿Y cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? El testimonio del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu da testimonio en su Espíritu de que somos. ¿Quiénes tienen la certeza aquí que son hijos de Dios? Y el enemigo no nos puede quitar eso. No los puede quitar, hermanos. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Y el Señor conoce quiénes somos. Debemos vivir como Él quiere. ¿Y sabe qué otra cosa tenemos? Tenemos la palabra de Dios para poder batallar y para poder vencer en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos, hermanos? La palabra de Dios. Y a través de ella nuestra fe se aumenta. A través de la palabra nuestra fe se aumenta. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lea bien conmigo. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cristiano que no estudia la palabra es un cristiano que está caminando en derrota. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento y es la que afirma nuestra fe. Y en la armadura de Dios, ¿qué es la palabra? La espada. Efesios 6 versículo 17 dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, entendamos esto. La palabra de Dios es nuestro sustento, nuestra fortaleza también, nuestro alimento. Y si nosotros no nos alimentamos, estamos debilitándonos más y más cada día. Pero no lea la palabra, escuche bien, para simplemente buscar lo que usted quiera buscar. No lea la palabra solamente para buscar contender con otros o para fuetear y azotar a otros con esa palabra. Lea, estudie la palabra para que esa palabra, si tiene que ser redarguirnos, nos redarguya. Que si tiene que reprendernos, nos reprenda. Que si tiene que edificarnos, nos edifique. Pero que sobre todas las cosas nos llene de la presencia de Dios. Y la palabra es viva y eficaz. Hebreos 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Qué significa para usted, mi hermano, mi hermana, que la palabra es viva y eficaz? Porque no es solamente leer por leer, es vivir. Es viva, es eficaz. ¿Qué es lo que hace? Más fuerte, más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y penetra hasta dónde? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se esconda de la palabra de Dios.
No hay nada que pueda esconderse en nuestra alma, en nuestro ser, que no haya sido ya discernido por Dios, visto por Dios. No hay ningún misterio en el alma del ser humano que haya sido revelado en la palabra de Dios. Porque ella expone nuestras debilidades, nuestra incredulidad. Ella muestra el poder, el filo, la precisión que ella tiene en nuestras vidas. Y nos recuerda constantemente que conforme nos sometemos a esa palabra, entonces cada día más crecemos en el Espíritu Santo. Y le conocemos más a Dios. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es la manera de conocer al Señor Jesús? A través de su palabra. Oh, hermanos, hoy los hogares necesitan, todos nuestros hogares necesitan urgentemente la palabra de Dios. Y hablo de los hogares cristianos. Porque estamos tan llenos del mundo, tan enfocados en las situaciones del mundo, que una gran cantidad de hogares cristianos han dejado la palabra de lado. No es la prioridad en sus familias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que volver a los principios, a los fundamentos, porque el Señor viene por su iglesia. Y tenemos que entender que estamos en una batalla diaria. Y esa batalla, hermanos, usted tiene la victoria si permanece firme en Cristo, dejándose dirigir por el Espíritu Santo, entendiendo de que usted y yo tenemos muchas debilidades, pero en el Señor está nuestra fortaleza. Amén. Termino aquí con esto. Y les digo, los tiempos se hacen más fuertes y más difíciles cada día. ¿Cómo queremos ser hallados por el Señor? ¿Cómo queremos, iglesia, ser hallados por Cristo? ¿Irreprensibles o ser sorprendidos por la trompeta? Si usted ha creído, usted tiene la salvación, como dice 1 Corintios 3. Pero todo esto será probado. El fuego lo probará. Y el que edificó oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, todo eso el fuego la va a probar. El que edificó o sobreedificó recibirá recompensa, pero el que se quemare va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo así como por fuego, pero sufrirá pérdida. Es muy bonito escuchar la canción que dice que tendremos mansiones celestiales en los cielos. Qué bueno, hermano. Pero estamos haciendo lo que debemos hacer en este tiempo para que esas mansiones estén preparadas realmente.